El chef Reinaldo Marchetti ajustó su chaqueta con 3 estrellas Michelin bordadas mientras soltaba una carcajada. ¿Un ciego cocinando? Esto será divertido. Tomás Figueroa, 14 años, venda negra sobre los ojos, apretó la cuchara de madera de su abuela muerta. No respondió, solo cocinó. Y lo que salió de esa olla destruyó 30 años de carrera en un solo bocado. El ruido era ensordecedor. Cuchillos golpeando tablas, aceite chisporroteando, productores gritando tiempos al aire. Para cualquiera era solo un estudio de televisión. Para Tomás Figueroa, ciego desde los 6 años, era un campo de batalla construido enteramente de sonidos. Sintió la mano áspera de su madre temblar sobre su hombro. «Estamos fuera de lugar aquí, hijo», susurró Carmen, observando a los otros competidores con sus cuchillos japoneses y uniformes bordados con sus nombres. «Ellos tienen todo. Nosotros solo tenemos una cuchara de palo vieja». «Es suficiente, mamá». Carmen Figueroa tenía 43 años, aunque su rostro mostraba surcos de alguien que había vivido el doble. Limpiaba casas desde los 14, sus rodillas crujían cada mañana como protesta silenciosa, y ahora sus ojos húmedos observaban el abismo entre su mundo y este universo de luces, cámaras y arrogancia empaquetada. Tomás no veía los reflectores, pero sentía el calor de ellos quemándole la piel. No veía el desdén en los rostros, pero escuchaba las risitas ahogadas a su izquierda y el sonido de zapatos caros alejándose de él, como si la pobreza fuera contagiosa. Olió el aire, aceite de trufa, miedo ajeno y el perfume empalagoso del hombre que dominaba el centro del escenario. Reinaldo Marchetti escupió un trozo de langosta en una servilleta de lino y la arrojó al suelo. «¡Esto es goma!», gritó a un asistente que temblaba frente a él. «Si la comida de hoy tiene este nivel, me retiro en vivo». «¿Me escucharon? ¡En vivo!». El asistente recogió la servilleta con manos temblorosas, mientras Marchetti se limpiaba los dedos con asco, como si hubiera tocado algo repugnante. 54 años, cabello canoso, 3 estrellas Michelin bordadas en el pecho como medallas de guerra. Había cocinado para presidentes y reyes. Su palabra construía o destruía carreras con un solo comentario. El silencio cayó sobre el estudio como una losa de mármol. Fue en ese silencio aterrador que Tomás dio su primer paso hacia la luz. Caminó con pasos medidos, cada uno calculado por el sonido que rebotaba en las paredes. Había aprendido a construir mapas mentales con los oídos, a sentir las distancias con la piel. 16 pasos hasta el pasillo central, giro a la derecha, 8 más hasta la estación 7. A su alrededor, 300 cabezas giraron hacia él. 300 pares de ojos observaron la venda negra, el delantal remendado, los zapatos gastados, y comenzaron los susurros. ¿Ese es el concursante sorpresa? ¿Es ciego de verdad? Mira su ropa, parece que vino del mercado. Tomás escuchaba cada palabra. La ceguera había afinado sus otros sentidos hasta convertirlos en instrumentos de precisión. Podía distinguir el tono de la burla, el ritmo del desprecio, la textura del prejuicio en cada sílaba. Se detuvo en la estación 7. A su derecha, una chica de uniforme impecable lo miraba con la boca abierta. A su izquierda, un muchacho rubio soltó una risa que intentó disfrazar como tos. En el centro del estudio, Marchetti había notado la conmoción. Su mirada encontró a Tomás como un depredador encuentra a su presa. Bueno, dijo tomando el micrófono, su voz resonando por todo el espacio. Parece que este año tenemos una sorpresa interesante. Comenzó a caminar hacia la estación 7. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. El público contenía el aliento. Las cámaras lo seguían con hambre. Tomás no lo veía acercarse, pero lo sentía.
El cambio en la temperatura del aire, el desplazamiento del sonido, el aroma de colonia cara intensificándose con cada segundo. Marchetti se detuvo frente a él. El olor invadió la nariz de Tomás. Sándalo, ego y algo más. Algo agrio escondido bajo las capas de perfume. Miedo. El chef chasqueó los dedos frente a la venda de Tomás. Una vez, 2 veces. Un sonido seco y respetuoso, diseñado para humillar. «Ni siquiera pestañeaste», se burló Marchetti, girándose hacia las cámaras con una sonrisa de tiburón. «Damas y caballeros, tenemos un chiste o un milagro. Apuesten sus preferencias». Algunas risas nerviosas brotaron del público. Marchetti se inclinó hacia Tomás. Su aliento cálido rozó el rostro del muchacho. El micrófono captó cada palabra. «Dime, muchacho, ¿cómo pretendes saber si la carne se quema si ni siquiera puedes encontrar la estufa?» Silencio absoluto. 300 personas esperaban una respuesta. Esperaban ver al niño ciego derrumbarse, tartamudear, huir. Era el espectáculo que Marchetti había prometido. Pero Tomás no se movió. Su mano derecha viajó lentamente hacia el bolsillo del delantal. Sacó una cuchara de madera gastada, con el mango oscurecido por décadas de uso. La sostuvo frente a él como quien sostiene un escudo. «No necesito ver la estufa, señor», dijo con voz tranquila. «Solo necesito escucharla». Marchetti parpadeó. «Escucharla». El aceite susurra cuando está frío. Canta cuando está listo. Grita cuando ya lo arruinaste. Mi abuela me lo enseñó. Era ciega también. El público murmuró. Algunos intercambiaron miradas de sorpresa. Marchetti soltó una carcajada que sonó forzada. «¿Tu abuela ciega te enseñó a cocinar?» ¡Qué conmovedor! Muy emotivo para un documental de caridad. Se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. «Pero esto no es caridad, niño. Esto es mi concurso. Y vas a aprender muy pronto que las historias tristes no sirven de nada cuando el plato sabe a basura». Se alejó sin esperar respuesta, regresando a la mesa del jurado con paso triunfante. Pero algo había cambiado. Tomás permaneció inmóvil, con la cuchara de su abuela apretada contra el pecho. El calor de los reflectores le quemaba la piel. El murmullo del público le llenaba los oídos. El aroma del miedo de Marchetti aún flotaba en el aire. Y por primera vez desde que entró a ese estudio, Tomás sonrió. No una sonrisa de nervios ni de cortesía, una sonrisa de certeza. Porque su abuela siempre decía que el miedo olía a leche cortada, y Reinaldo Marchetti apestaba a ella. Mientras el murmullo del público crecía a su alrededor, la mente de Tomás viajó a otro lugar, a otro tiempo, a una cocina pequeña con paredes de cal descarapelada y un techo de lámina que cantaba cuando llovía. Tenía 6 años, la última vez que vio el mundo. Lo último que sus ojos registraron fue el rostro de su abuela Soledad inclinada sobre él, sus manos arrugadas tocándole la frente ardiente por la fiebre. Ella también era ciega, pero Tomás no lo sabía entonces. Para él, su abuela simplemente tenía una forma diferente de mirar las cosas. «Vas a estar bien, mi niño», le susurró aquella noche, mientras la infección le devoraba los nervios ópticos. «Los ojos son solo una ventana. Hay muchas otras formas de ver». La enfermedad había comenzado como un simple dolor de cabeza. Carmen trabajaba limpiando 3 casas por día. No podía faltar. Cuando finalmente llevaron a Tomás al hospital público, la fila era de 9 horas. Cuando lo atendieron, el médico negó con la cabeza. Si lo hubieran traído hace una semana, tal vez. Ahora el daño es irreversible. Carmen lloró durante meses, se culpó durante años, pero Soledad no derramó una sola lágrima. Tomó a su nieto de la mano y lo llevó a la cocina. «Ven, te voy a enseñar a ver de verdad». Los primeros meses fueron brutales. Tomás chocaba contra paredes, derramaba ollas, se quemaba con la estufa.
La oscuridad era un monstruo que se había tragado el universo entero, pero Soledad era paciente, infinitamente paciente. «Cierra la boca y abre las manos», le repetía cada mañana. «Los dedos tienen ojos que nunca mienten». Le enseñó a reconocer verduras por textura, la piel rugosa del aguacate maduro, la firmeza cerosa del pimiento, la suavidad aterciopelada del durazno a punto de caer. Le enseñó a distinguir cilantro de perejil con solo rozar las hojas, a sentir cuándo la masa tenía la consistencia exacta. El secreto no está en los ingredientes, Tomás, está en escucharlos. Después vinieron los olores. Soledad lo sentaba junto a la estufa y le hacía concentrarse. «Dime qué hueles». «Cebolla». «¿Qué más?» «No sé». «Concéntrate. El aroma tiene capas, como las personas. Hay que ir más profundo». Tomás aprendió a separar olores como quien deshoja una flor. El aceite de oliva tenía un fondo verde, herbáceo. El ajo recién cortado era agresivo primero, dulce después. El azúcar, quemándose, olía a nostalgia antes de convertirse en amargura. Y luego, el sonido. «El aceite te habla», decía Soledad mientras freía algo en la sartén de hierro. Cuando susurra, está frío. Cuando canta, está listo. Cuando grita, ya lo arruinaste. Tomás aprendió a cocinar con los oídos. El burbujeo lento del guiso, el crepitar del pollo dorándose, el silbido del vapor escapando. Cada sonido era información, cada segundo contaba una historia. Pero lo más importante vino después, el paladar. Soledad había desarrollado lo que llamaba memoria de sabores. Podía probar un plato una vez y recordar cada ingrediente durante años. Decidió heredarle ese don. «Abre la boca». Le daba cucharadas de diferentes preparaciones. Tomás tenía que nombrar cada componente. Tomate, sal, orégano. ¿Qué más? «No sé, abuela». «Siempre hay algo más. Búscalo». Con el tiempo, desarrolló una sensibilidad extraordinaria. Detectaba exceso de sal con solo oler. Sabía si la carne estaba en su punto escuchando cómo chisporroteaba. Identificaba el origen de un queso por cómo se derretía en su lengua. A los 11 años cocinaba mejor que muchos adultos, pero nunca para impresionar. Cocinaba porque era su forma de ver el mundo. Cada plato era un paisaje, cada sabor, un color que solo él percibía. Soledad murió una tarde de abril mientras dormía en su mecedora junto a la ventana. Tomás la encontró. Supo que algo andaba mal porque el silencio era diferente, más vacío, más definitivo. Se sentó junto a ella horas, sosteniendo su mano fría. Esa noche, Carmen encontró a su hijo en la cocina, revolviendo una olla con la vieja cuchara de madera. «¿Qué haces, mi amor?» «Su sopa, la que me hacía cuando estaba triste. No quiero olvidar cómo sabe». Desde entonces, esa cuchara no se separó de él. La llevaba a todas partes. Dormía con ella bajo la almohada. Era su conexión con Soledad, con todo lo que le enseñó, con la certeza de que la oscuridad no era prisión, sino otra forma de habitar el mundo. Un ruido lo arrancó del recuerdo. El chasquido de dedos. Otra vez, más fuerte. «¿Sigues ahí, muchacho?» La voz de Marchetti cortó el aire. «¿O te perdiste en tus pensamientos bonitos?» Tomás giró la cabeza hacia el sonido. El chef había vuelto a acercarse. Podía oler su colonia mezclada con algo nuevo. Frustración, impaciencia. «Sigo aquí, señor». «Bien, porque el show está por comenzar, y no quiero que te pierdas tu propia humillación». Marchetti se alejó riendo. Tomás apretó la cuchara en su bolsillo. La abuela siempre decía que los que gritan más fuerte son los que más miedo tienen. Y Marchetti no había dejado de gritar desde que llegó. La conductora Daniela Estrada tomó su posición frente a las cámaras. Su sonrisa era perfecta, ensayada, diseñada para vender esperanza empaquetada. «Bienvenidos a la gran final de Fuego y Talento».
12 concursantes, 3 desafíos, un solo ganador. El público aplaudió a la señal del productor. Tomás escuchó las palmas como una ola que nacía a su izquierda y moría a su derecha. Nuestro primer desafío, continuó Daniela, será algo especial, algo que pondrá a prueba no solo sus habilidades técnicas, sino sus sentidos más profundos. Hizo una pausa calculada. Las cámaras capturaron los rostros nerviosos de los concursantes. Para este desafío, todos ustedes cocinarán con los ojos vendados. El silencio que siguió fue brutal. Tomás sintió el cambio en el ambiente. El aire se espesó con pánico ajeno. Respiraciones aceleradas, pies moviéndose inquietos, el sonido inconfundible de 11 personas enfrentando su peor pesadilla. Para él, en cambio, fue como escuchar que respirar era obligatorio. Frente a cada uno, explicó Daniela, hay una bandeja cubierta con 20 ingredientes diferentes. Deben identificar al menos 15 usando solo tacto, olfato y gusto. Tienen 10 minutos. Asistentes repartieron vendas negras. Tomás escuchó el roce de tela contra piel, las protestas ahogadas, los suspiros de resignación. ¿Esto es legal?, murmuró alguien a su derecha. Colóquense las vendas, ordenó Daniela. 30 segundos. El caos era palpable. Tomás percibió cuerpos chocando, manos torpes, una chica pidiendo ayuda porque no encontraba el nudo. Él simplemente esperó. Su venda ya estaba puesta. Siempre lo había estado. ¡Tiempo! Descubran sus bandejas y comiencen. El sonido de 12 telas retirándose al unísono. Luego, confusión. ¿Esto qué es? ¿Una piedra? Huele raro. ¿Es queso o pescado? No puedo hacer esto. No puedo. Tomás bloqueó las voces y se concentró en su bandeja. Primer ingrediente. Lo rodó entre sus dedos. Textura firme pero flexible. Superficie lisa con pequeñas irregularidades. Aroma herbal, fresco, ligeramente mentolado. Albahaca, murmuró apartándola. Segundo. Forma alargada, piel rugosa, extremos puntiagudos. Olor penetrante que hacía arder la nariz. Chile serrano. Tercero. Esférica pesada, cáscara de cuero fino. La apretó y sintió líquido moverse dentro. Limón. Sus manos volaban sobre la bandeja. Cada ingrediente duraba segundos antes de ser identificado y clasificado. Raíz dura, olor a tierra con notas picantes. Jengibre, hojas delgadas, sabor entre dulce y amargo. Laurel, textura granulada, aroma especiado. Canela. A su alrededor, el desastre continuaba. «¡Esto sabe horrible!», gritó alguien. «Me equivoqué». Cambio mi respuesta. «¿Cuánto tiempo queda?». 5 minutos, anunció Daniela. Tomás llevaba 17 ingredientes identificados. El siguiente era complicado. Superficie húmeda, resbaladiza. Aroma marino con notas metálicas. Probó un fragmento. Pulpo, cocido al vapor. Aproximadamente 3 horas de preparación. En la mesa del jurado, Marco Ibarra dejó caer su bolígrafo. «¿Cómo puedes saber eso?», susurró a Elena Vidal. Ella no respondió. Observaba fascinada. Marchetti, en cambio, tenía la mandíbula apretada. Sus dedos tamborileaban contra la mesa con impaciencia creciente. Esto no estaba saliendo como había planeado. 2 minutos, dijo Daniela. Tomás identificó el 18, el 19. El último era extraño, polvo fino, casi impalpable, sin aroma distintivo. Lo frotó entre los dedos. Lo probó con la punta de la lengua. Salado, ligeramente amargo, retrogusto mineral. Sonrió. Sal negra del Himalaya. Cosecha reciente, aún conserva humedad residual. ¡Tiempo! 11 concursantes se arrancaron las vendas con alivio desesperado. Parpadeaban bajo las luces, desorientados, algunos al borde de las lágrimas. Tomás permaneció quieto.
sus 20 ingredientes perfectamente ordenados. Los resultados aparecieron en pantalla. Valentina, estación 3, 12 de 20. Rodrigo, estación 6, 9 de 20. Camila, estación 2, 11 de 20. Y entonces Tomás Figueroa, estación 7, 20 de 20. El único puntaje perfecto. El público estalló en aplausos, no corteses ni educados, genuinos. 300 personas habían presenciado algo que no podían explicar. Un niño ciego acababa de humillar a 11 competidores videntes en su propio terreno. Marchetti no aplaudió. Sus ojos estaban fijos en Tomás con una intensidad que habría hecho temblar a cualquiera que pudiera verla. Pero Tomás no podía verla. Solo podía oler el miedo del chef, intensificándose como leche que se corta bajo el sol. El aplauso murió lentamente, reemplazado por un murmullo eléctrico que recorría las gradas. Daniela Estrada intentaba reconducir el programa, pero incluso su sonrisa profesional mostraba grietas de asombro genuino. Bueno, parece que tenemos un resultado sorprendente en nuestro primer desafío. Marchetti tomó el micrófono antes de que ella pudiera continuar. Se puso de pie y caminó hacia las estaciones con pasos deliberados. El público guardó silencio. Reconocían esa postura. Era la misma que adoptaba antes de destruir a alguien en televisión nacional. «Interesante», dijo, su voz amplificada por todo el estudio. «Muy interesante». Se detuvo frente a la estación de Tomás. El muchacho sintió su presencia como se siente un cambio de presión atmosférica antes de la tormenta. «Identificar ingredientes es un truco de feria», continuó Marchetti, girándose hacia las cámaras. «Cualquiera con buen olfato puede hacerlo. Los perros lo hacen todo el tiempo. No significa que puedan cocinar. Algunas risas nerviosas en el público, pero menos que antes. El ambiente había cambiado. El verdadero arte culinario requiere creatividad, técnica, presentación». Marchetti enfatizaba cada palabra como si clavara cuchillos. «Requiere ojos que vean la belleza del plato antes de que exista. Requiere visión». Se inclinó hacia Tomás. El aroma de su colonia era asfixiante. «Y eso, muchacho, es algo que ningún truco de circo puede reemplazar». Tomás guardó silencio un momento. Luego habló, su voz calmada pero firme. «Con todo respeto, chef, mi abuela era ciega y cocinaba mejor que nadie que haya conocido». Marchetti soltó una carcajada que resonó como cristal rompiéndose. «¿Tu abuela? ¿Cocinaba en restaurantes con estrellas? ¿Ganó premios internacionales?» «No, señor. Cocinaba para su familia, para vecinos, para cualquiera que tuviera hambre». «Exactamente». Marchetti escupió la palabra. «Cocina casera, comida de pueblo. Muy bonito para un documental de caridad, pero esto es otra liga. Aquí no basta con hacer llorar a tu abuelita con un guisado de frijoles». El público se removió. Algunos fruncieron el ceño. La burla hacia la abuela muerta de un niño ciego comenzaba a cruzar líneas que incluso los más indiferentes podían sentir. Pero Marchetti no se detenía. 30 años de adulación lo habían convencido de que sus palabras eran ley incuestionable. «Déjame explicarte algo que claramente no entiendes», dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro que el micrófono captó perfectamente. «Tú estás aquí por lástima, por rating, porque alguien pensó que sería buena televisión ver al pobrecito niño ciego tropezar mientras los verdaderos cocineros trabajan. Hizo una pausa para dejar que el veneno penetrara. Pero cuando llegue el momento de cocinar de verdad, vas a fracasar. Y todos verán lo que yo ya sé». Se acercó más. Su aliento rozó el rostro de Tomás. «Que no perteneces aquí». El silencio era espeso, casi sólido. En las gradas, Carmen se mordía el labio tan fuerte que probó sangre. Sus ojos ardían de lágrimas y rabia.
una vida entera de ser menospreciada, ignorada, tratada como menos, concentrada en este momento. Quería gritar, bajar y defender a su hijo, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Tomás tenía que pelear esta batalla solo, y entonces el muchacho hizo algo inesperado. Sacó la cuchara de madera de su bolsillo, la sostuvo frente a él con reverencia. «¿Ve esta cuchara, chef?» Marchetti miró el utensilio con desprecio. «Veo un pedazo de madera vieja que debería estar en la basura. Esta cuchara tiene 63 años. Mi abuela la talló de un árbol que creció en su patio. Con ella preparó más de 40.000 comidas. Alimentó a 3 generaciones. Consoló vecinos en funerales. Celebró bodas y bautizos. Su voz era firme, sin rabia, sin rencor, solo verdad desnuda. Nunca ganó una estrella Michelin, pero cada persona que probó su comida sintió algo que ningún restaurante caro puede vender. Tomás hizo una pausa. Sintió amor, chef. Amor de verdad. Y eso es algo que usted, con todas sus estrellas y premios, claramente nunca ha entendido. El público contuvo el aliento. Marchetti se quedó paralizado, la boca ligeramente abierta, sin palabras. Por primera vez en 30 años, alguien le había respondido de una forma que no sabía manejar. No con insultos ni desafíos profesionales, con algo más poderoso, dignidad, verdad. Y frente a 300 personas y cámaras de televisión nacional, Reinaldo Marchetti no encontró absolutamente nada que decir. Se dio la vuelta y regresó a la mesa del jurado con pasos que intentaban parecer dignos, pero sonaban a retirada. Tomás guardó la cuchara en su bolsillo, y en algún lugar del público una mujer comenzó a aplaudir sola. Luego otra persona se unió, y otra, hasta que el estudio entero vibró con un aplauso que no estaba en el guión. El aplauso espontáneo duró casi 1 minuto. Daniela Estrada tuvo que esperar, sonriendo incómodamente, mientras el público expresaba algo que la producción no había anticipado. Solidaridad. Finalmente, las palmas se apagaron y el programa continuó. Pero algo había cambiado en el aire del estudio, una energía diferente, un equilibrio alterado. «Bien, concursantes», anunció Daniela recuperando el control. «Tómense 15 minutos de descanso antes del segundo desafío». Las luces bajaron su intensidad. Los participantes abandonaron sus estaciones y caminaron hacia el área de descanso detrás del escenario. Una asistente tomó a Tomás del codo para guiarlo, pero él negó suavemente. «Puedo solo. Gracias». Contó los pasos. 16 hasta la cortina. Giro a la izquierda. 20 más hasta la puerta del camerino. El mapa mental que había construido durante la preparación seguía intacto. El área de descanso olía a café quemado, nervios y perfumes caros. Sillones de cuero, una mesa con bocadillos que nadie tocaba, una máquina expendedora zumbando en la esquina. Los otros 11 concursantes ya estaban dispersos en pequeños grupos. Cuando Tomás entró, las conversaciones murieron. 11 pares de ojos clavándose en él. Podía sentir el peso de cada mirada como agujas invisibles. «Así que tú eres el famoso niño ciego». La voz venía de su derecha. Pasos acercándose. Zapatos caros contra piso de madera. Colonia de marca. Rodrigo el rubio de la estación 6. «Me llamo Tomás». «Sí, claro, Tomás». El nombre pronunciado con desprecio líquido. «Bonito espectáculo allá afuera. ¿Lo ensayaste mucho?» «No entiendo». «Claro que entiendes». Más pasos. Otros se acercaban, formando un semicírculo. El discursito de la abuelita, la cuchara mágica, las lágrimas del público. Todo muy conveniente. Tomás reconoció otras presencias. Valentina, por su perfume floral. Un muchacho que olía a menta. Una chica que respiraba con ansiedad. «No fue preparado», dijo con calma. «Es la verdad.
¿La verdad? Valentina ahora. La verdad es que esto es un concurso de cocina, no un programa de caridad. No sé cómo conseguiste entrar, pero todos sabemos que no deberías estar aquí. Entré porque clasifiqué, como ustedes. Tú no clasificaste, intervino otro. Te trajeron para el show, para subir el rating. Eres un producto. Las palabras dolían, no porque fueran nuevas, sino porque confirmaban lo que Tomás siempre temió, que sin importar cuánto talento demostrara, para algunos siempre sería solo el ciego, el caso especial, la cuota de lástima. Oigan, déjenlo en paz. Una voz nueva cortó la tensión. Pasos ligeros acercándose desde la izquierda, una presencia posicionándose junto a él. No necesita que nadie lo defienda, Luciana, se burló Rodrigo. Oh sí, el pobrecito necesita niñera. Cierra la boca, Rodrigo. La chica hablaba con firmeza que contrastaba con su voz suave. Tomás construyó una imagen mental. Estatura media, respiración controlada. Olía a vainilla y cítricos. No perfume caro. Jabón simple. Identifiqué 20 ingredientes sin ver, dijo Tomás dirigiéndose a todos. No con magia, con años de práctica. ¿Práctica de qué? Valentina con sorna. ¿Cocinando frijoles en una estufa oxidada? Exactamente. Frijoles, arroz, tortillas, lo que mi familia podía pagar. Y aprendí a hacerlo mejor que nadie porque no tenía otra opción. Silencio. Ustedes aprendieron en academias con ingredientes importados y equipos profesionales. Yo aprendí en una cocina de 3 metros cuadrados, con ollas remendadas. Si eso me hace menos cocinero para ustedes, es su problema, no el mío. Rodrigo abrió la boca. Nada salió. Por segunda vez en la noche, alguien quedaba sin palabras frente a Tomás. Ya basta, dijo Luciana. El descanso termina en 5 minutos. Si quieren perder energía insultándolo en lugar de prepararse, allá ustedes. Tomó el brazo de Tomás con suavidad. Ven, hay un lugar más tranquilo. Lo guió hacia una esquina apartada. Tomás se dejó conducir, agradecido. No tenías que hacer eso, dijo cuando estuvieron solos. Quise hacerlo. ¿Por qué? Luciana tardó en responder. Mi hermano menor es sordo. He visto cómo lo miran toda mi vida, como si fuera menos, como si su valor dependiera de lo que le falta. Tomás asintió. Gracias. No me agradezcas todavía. Este concurso es largo y no van a dejarte en paz. Marchetti tampoco. Lo sé. ¿Y no te da miedo? Tomás sonrió apenas. El miedo es un lujo para quienes tienen opciones. Yo no tengo opciones, solo tengo esto. Tocó la cuchara en su bolsillo. Estación 4, susurró Luciana. Por si necesitas ubicarme. Una campana sonó. Fin del descanso. Tomás caminó hacia la luz con algo nuevo latiendo en su pecho. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Las luces volvieron a encenderse con fuerza. El público regresó a sus asientos con energía renovada. Las cámaras se reposicionaron. El drama del primer desafío había corrido como pólvora por las redes sociales durante el descanso. Los productores estaban extasiados. Daniela Estrada tomó su lugar con sonrisa amplificada. Bienvenidos de vuelta. Espero que nuestros concursantes hayan descansado, porque lo que viene será el verdadero examen de sus almas. Tomás caminó hacia su estación. 16 pasos, giro, 8 más. El mapa mental intacto. El segundo desafío, anunció Daniela, pondrá a prueba lo que realmente importa en un chef. No solo técnica, no solo habilidad, sino corazón. Pausa dramática, cámaras capturando rostros tensos. Concursantes, tienen 1 hora para preparar un plato libre, sin restricciones, sin reglas. Solo una condición. El plato debe contar una historia, su historia. Queremos saber quiénes son a través de lo que cocinen. Murmullo en el público.
Intercambio de miradas entre participantes. Un plato libre sonaba fácil. Era la prueba más difícil. Sin parámetros, cada decisión quedaba expuesta. Cada elección revelaba algo. Tomás ya sabía exactamente qué iba a cocinar. «Las despensas están abiertas», continuó Daniela. 5 minutos para seleccionar ingredientes. El tiempo comienza ahora. 11 concursantes corrieron hacia las despensas. Caos de cuerpos, manos agarrando productos, voces exigiendo espacio. Tomás caminó con calma. No necesitaba correr. Sabía exactamente lo que buscaba. La despensa era un laberinto de estantes, vegetales a la izquierda, proteínas al centro, lácteos y especias a la derecha. Para cualquiera, un desafío de organización. Para Tomás, un mapa olfativo perfectamente legible. Se movió con precisión. Tomates maduros. Segundo estante, fragancia dulzona con toque ácido. Chiles secos. Tercer pasillo, aroma ahumado inconfundible. Chocolate amargo. Cuarto estante, el cacao llamándolo desde lejos. Fue reuniendo ingredientes. Cebollas, ajo, comino, canela, piloncillo, almendras, plátano macho. Cada elemento parte de una receta grabada en sus manos desde los 8 años. Mole negro. El plato que su abuela Soledad preparaba cada día de muertos. El que tardaba 2 días en cocinarse correctamente. Más de 30 ingredientes tostados, molidos, combinados en un orden que ella le enseñó con paciencia infinita. Nadie tenía la receta escrita, solo existía en la memoria de Soledad. Y ahora solo existía en las manos de Tomás. Era su historia, su herencia, su conexión con la mujer que le enseñó a ver sin ojos. Regresó a su estación mientras otros seguían debatiendo opciones. «Tiempo de selección terminado», anunció Daniela. «Tienen 1 hora, ahora». El reloj gigante comenzó su cuenta regresiva. 60 minutos, 3.600 segundos. El mole tradicional tardaba 48 horas. Tomás iba a intentarlo en 60 minutos. Comenzó tostando los chiles. Los colocó en sartén seca, girándolos constantemente. El sonido era su guía. Crepitar suave. Listos. Crepitar agresivo. Demasiado tarde. El aroma llenó su estación. Oscuro, ahumado, picor cosquilleando la nariz. Antes de seguir, si esta historia te está tocando, regálanos un like, comenta qué parte te atrapó y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Y te aviso, lo que viene al final no te lo imaginas. Perfecto. Luego, las especias. Comino, canela, pimienta, clavo. Cada una con su tiempo exacto, su sonido particular. El comino cantaba primero, liberando fragancia terrosa. La canela resistía antes de soltar su dulzura. A su alrededor, los otros trabajaban con frenesí. Sartenes chocando, cuchillos repicando, voces pidiendo ingredientes. Pero Tomás estaba en otro lugar, en una cocina pequeña con paredes de cal, con una anciana guiando sus manos sobre una olla de barro. El mole es paciencia, Tomás. No puedes apresurarlo. Cada ingrediente tiene su momento. Si los respetas, ellos te respetan. Molió los chiles con almendras y chocolate. Agregó caldo poco a poco, escuchando cómo la consistencia cambiaba, sintiendo con la cuchara cuándo la textura era correcta. Las cámaras lo habían encontrado. Un operador se posicionó cerca, fascinado por la forma en que el muchacho ciego trabajaba. Sin titubeos, sin dudas, cada movimiento fluido como danza ensayada 1000 veces. En la mesa del jurado, Elena Vidal observaba con interés genuino. Marco Ibarra había dejado de tomar notas, y Marchetti observaba con ojos entrecerrados, buscando fallas, esperando errores, deseando que el muchacho fracasara. Pero bajo esa máscara de piedra, algo se retorcía, algo incómodo que no había sentido en décadas. Duda. 30 minutos,
anunció Daniela. Tomás continuó trabajando. El mole comenzaba a tomar forma. Los aromas se mezclaban, se abrazaban, se convertían en algo mayor que sus partes. La abuela siempre decía que el mole era como la vida, amargo y dulce, picante y suave, complejo pero armonioso. Y mientras revolvía con la cuchara de madera que ella le heredó, Tomás sintió algo que no había sentido desde su muerte, su presencia, como si Soledad estuviera ahí, junto a él, guiando sus manos una vez más. 15 minutos, dijo Daniela. El tiempo se acababa, pero Tomás sonrió, porque sabía que lo que estaba creando era más que un plato. Era un puente entre mundos. Los últimos 15 minutos fueron una sinfonía de caos controlado. 11 estaciones produciendo sonidos de desesperación, sartenes cayendo, maldiciones susurradas, el pitido agudo de un temporizador ignorado. En la estación 7 solo había calma. Tomás revolvía el mole con movimientos circulares, sintiendo cómo la salsa alcanzaba la consistencia perfecta, espesa pero fluida, brillante aunque él no pudiera verla. El aroma era exactamente como lo recordaba: chocolate con profundidad, chile con carácter, especias bailando en capas. 5 minutos, anunció Daniela. El muchacho comenzó el emplatado. Había cocinado pechuga de pollo en paralelo, sellándola hasta que el sonido le indicó que la piel estaba crujiente. Ahora la cortaba en medallones perfectos, guiándose por el tacto, por la resistencia del cuchillo contra la carne. Colocó los medallones en el centro del plato, vertió el mole alrededor con precisión milimétrica, usando la cuchara de su abuela como extensión de su propia mano. Decoró con semillas de ajonjolí que esparció en un patrón que solo existía en su mente. No podía ver la presentación, pero podía sentirla, cada elemento en su lugar, cada detalle donde debía estar. 1 minuto. A su derecha, Rodrigo maldecía en voz baja. Su risotto de mariscos se había convertido en una masa pegajosa. A su izquierda, un concursante que no había identificado lloraba silenciosamente frente a un soufflé desinflado. 30 segundos. Tomás limpió el borde del plato con un trapo húmedo. Ajustó la posición de un medallón que había quedado ligeramente torcido. Respiró hondo. Tiempo. Manos arriba, todos. 12 pares de manos se alzaron, algunas temblando, otras manchadas de ingredientes. Las de Tomás, quietas, serenas. Daniela recorrió las estaciones con la cámara siguiéndola. Veamos qué tenemos aquí. Pasó por cada plato ofreciendo comentarios superficiales. El risotto desastroso de Rodrigo, el soufflé caído, una pasta carbonara que parecía engrudo, un filete quemado, desolación en diversas presentaciones. Cuando llegó a la estación 4 se detuvo. Luciana, cuéntanos qué preparaste. Un gazpacho con crujiente de jamón serrano, respondió la chica con voz firme. Mi abuela española me lo enseñó. Es el sabor de los veranos de mi infancia. Hermoso, dijo Daniela. Veamos qué dicen los jueces. Continuó hasta la estación 7. Se detuvo en seco. Oh, murmuró, olvidando por un momento su profesionalismo. El plato de Tomás era visualmente impecable. Los medallones de pollo dorados perfectamente, rodeados por un lago de mole negro que brillaba bajo las luces del estudio. Las semillas de ajonjolí formaban una constelación sobre la salsa oscura. Tomás, dijo Daniela, recuperando la compostura, cuéntanos qué preparaste. Mole negro, respondió él. La receta de mi abuela Soledad. Mole negro en 1 hora, interrumpió Marchetti desde la mesa del jurado, su voz cargada de escepticismo. Eso es imposible. El mole tradicional tarda días. Mi abuela desarrolló una versión condensada, explicó Tomás.
Pasó años perfeccionándola para poder prepararlo en ocasiones especiales sin tener que planificar con semanas de anticipación. «Conveniente», murmuró Marchetti. «Es la verdad». El chef se puso de pie y caminó hacia la estación 7. El público contenía el aliento. Las cámaras capturaban cada movimiento. Marchetti tomó una cuchara limpia y la hundió en el mole. La llevó a su boca con gesto de suficiencia, claramente esperando encontrar fallas. El primer contacto con sus labios lo detuvo. Algo cruzó su rostro. Algo que las cámaras captaron, pero que él intentó ocultar rápidamente. Una sombra de reconocimiento, de memoria, de algo profundamente personal. Masticó lentamente. Tragó. El silencio era absoluto. ¿Y bien?, preguntó Daniela. Marchetti no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el plato, pero sus ojos parecían ver algo más, algo lejano. «Está...» comenzó, carraspeó. «Está correctamente ejecutado». «¿Solo eso?», presionó Elena Vidal. «Yo quiero probarlo». Se acercó y tomó su propia porción. La probó con los ojos cerrados, como hacen los verdaderos conocedores. Cuando los abrió, brillaban. «Esto no está correctamente ejecutado», dijo. «Esto es extraordinario. La complejidad de sabores, el balance entre dulce y picante, la profundidad. No he probado un mole así en años». Marco Ibarra se unió a la degustación. Su reacción fue similar. «Increíble. ¿Cómo lograste esto en 60 minutos?» «Mi abuela me enseñó», repitió Tomás simplemente. Ella siempre decía que el tiempo es relativo cuando cocinas con el corazón. El público comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza. Pero Tomás no escuchaba los aplausos. Estaba concentrado en algo más, en el sonido de la respiración de Marchetti, acelerada, irregular, como la de alguien que acaba de recibir un golpe que no esperaba. Y debajo del aroma del mole, debajo de las especias y el chocolate, Tomás percibió algo nuevo emanando del chef. Ya no era solo miedo, era reconocimiento, como si ese sabor hubiera despertado algo dormido en lo más profundo de su memoria, algo que Marchetti llevaba décadas intentando olvidar. El tercer desafío fue anunciado sin darles tiempo a procesar lo que acababa de ocurrir. Daniela Estrada, con energía renovada por los ratings que seguramente estaban rompiendo récords, tomó el micrófono. «Concursantes, prepárense. El desafío final determinará quién se lleva la beca completa a París». El público murmuró con anticipación. Los participantes intercambiaron miradas nerviosas. Quedaban solo 6 después de las eliminaciones. Tomás, Luciana, Rodrigo, Valentina y 2 más, cuyos nombres Tomás no había retenido. «El desafío es simple», continuó Daniela. «Cada uno recibirá una caja misteriosa con ingredientes seleccionados por nuestro jurado principal, el chef Reinaldo Marchetti». Tomás sintió un escalofrío. Marchetti eligiendo los ingredientes. No era coincidencia, era una trampa. Tienen 45 minutos para crear un plato que impresione al jurado, pero hay una condición especial. Pausa dramática. El chef Marchetti ha elegido ingredientes diferentes para cada concursante. Ingredientes que él considera representan un desafío personal para cada uno de ustedes. El mensaje era claro. Marchetti había diseñado este desafío para destruir a Tomás. Asistentes distribuyeron las cajas. Cuando la de Tomás llegó a su estación, él no la abrió de inmediato. Primero la olió, madera barnizada, metal frío de las bisagras, y debajo, aromas que intentaban escapar por las rendijas. «Pueden abrir sus cajas. ¡Ahora!». Tomás levantó la tapa. El olor lo golpeó como una ola. Sus manos exploraron el contenido. Tentáculos resbaladizos, pulpo entero, algas marinas de textura viscosa, erizos de mar con sus espinas amenazantes, percebes cerrados como puños.
Ingredientes del océano profundo, ingredientes que requerían una precisión visual extrema para manipular correctamente. En la mesa del jurado, Marchetti sonreía. «Interesante selección para el concursante de la estación 7», comentó Elena Vidal con tono seco. «Ingredientes notoriamente difíciles de trabajar incluso para chefs experimentados». «El concurso debe ser desafiante», respondió Marchetti sin borrar la sonrisa. ¿O acaso esperaban que le diera ventaja? Tomás no dijo nada. Sus manos continuaban explorando la caja, memorizando formas, texturas, pesos, construyendo un inventario mental de lo que tenía disponible. Era un sabotaje obvio. Todos lo sabían, nadie lo decía. A su izquierda, Luciana había recibido ingredientes mucho más manejables. Carnes, vegetales, especias convencionales. Lo mismo para Rodrigo y Valentina. Solo Tomás enfrentaba el océano en su forma más hostil. El tiempo comienza ahora. 45 minutos, 2700 segundos para convertir una trampa en un triunfo. Tomás respiró hondo. La abuela siempre decía que los obstáculos son ingredientes disfrazados. Solo hay que saber cómo cocinarlos. Comenzó con el pulpo. Lo levantó sintiendo su peso, la textura de los tentáculos, la firmeza del cuerpo. Un pulpo fresco requería técnicas específicas para ablandarse. Hervir primero, luego sellar, o golpearlo contra la mesa como hacían los pescadores griegos. Pero Tomás tenía otro método, uno que Soledad le enseñó cuando vivían cerca del mercado de mariscos del puerto. Masaje. Tomó el pulpo entre sus manos y comenzó a trabajar la carne con movimientos circulares, presionando los músculos, rompiendo las fibras sin destruir la textura. Era un proceso lento, meditativo, que requería paciencia y sensibilidad. Las cámaras se acercaron, fascinadas por la imagen del muchacho ciego masajeando un pulpo como si fuera arcilla. «¿Qué está haciendo?», preguntó alguien en el público. «Técnica tradicional japonesa», murmuró un camarógrafo que había trabajado en documentales culinarios. «Nunca la vi aplicada en un concurso». Marchetti observaba con el ceño fruncido. Esto no era lo que esperaba. El muchacho debería estar luchando, cortándose con los erizos, tropezando con los percebes, no trabajando con la calma de un maestro. Tomás colocó el pulpo en agua hirviendo. Contó los segundos en su mente. Exactamente 53. Lo sacó y lo sumergió en agua helada. El choque térmico sellaba los jugos, mantenía la ternura. Luego los erizos. Esta era la parte más peligrosa. Las espinas podían perforar la piel fácilmente. Cualquier chef vidente trabajaba con pinzas especiales y mucho cuidado visual. Tomás trabajó con los ojos de sus dedos, encontró el patrón de las espinas, ubicó los puntos seguros para hacer presión, abrió el primer erizo con un movimiento preciso, extrayendo las gónadas naranjas que eran el tesoro culinario dentro del caparazón hostil. 20 minutos, anunció Daniela. Tomás aceleró sin perder precisión. Los percebes se abrían al vapor, revelando su carne dulce. Las algas se transformaban en una salsa delicada. El pulpo, ya tierno, se sellaba en sartén caliente hasta que el sonido le indicó que la superficie estaba caramelizada. A su alrededor, los otros concursantes trabajaban en sus propios platos, pero las cámaras habían abandonado a la mayoría. Estaban fijas en la estación 7, en el espectáculo de un muchacho ciego dominando el océano con las manos desnudas. 5 minutos. Tomás comenzó el emplatado. Tenía una visión clara en su mente. Una arquitectura de sabores marinos construida capa por capa. Colocó las algas como base, el pulpo cortado en medallones perfectos, los erizos coronando la composición, los percebes decorando los bordes. Vertió la salsa en un patrón que solo él podía ver. Y esperó. Tiempo.
6 pares de manos se alzaron. Marchetti ya estaba de pie, caminando hacia las estaciones. Su primer destino era obvio, la estación 7. Marchetti se detuvo frente al plato de Tomás. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos delataban algo que intentaba ocultar. Sorpresa, incredulidad y, debajo de todo, un destello de algo más oscuro. Miedo. El plato era una obra maestra visual. Los tonos naranjas de los erizos contrastando con el púrpura oscuro del pulpo sellado. Las algas creando una base verde marina. Los percebes como esculturas comestibles bordeando la composición. «Impresionante presentación», dijo Elena Vidal acercándose. «Para cualquier chef, pero especialmente para alguien que no puede ver lo que está haciendo». «La presentación no significa nada si el sabor falla», respondió Marchetti con voz cortante. Tomó una cuchara y probó. Primero el pulpo. Masticó lentamente, buscando fallas, deseando encontrarlas. El silencio se extendió. Probó los erizos, los percebes, la salsa de algas. Más silencio. «¿Y bien?», presionó Marco Ibarra. Marchetti depositó la cuchara con un movimiento brusco. «Está aceptable». «¿Aceptable?». Elena Vidal arqueó una ceja. «Yo diría que es extraordinario. La textura del pulpo es perfecta. Los erizos mantienen su cremosidad sin resultar empalagosos. Y esa salsa de algas tiene una profundidad que no esperaba». «He comido mejores», insistió Marchetti. «¿Dónde?», desafió Elena. «Porque yo he cenado en los mejores restaurantes del mundo y pocas veces he probado mariscos trabajados con esta sensibilidad». El público comenzó a murmurar. La tensión entre los jueces era palpable. Elena Vidal no era conocida por hacer cumplidos fáciles. Su aprobación significaba algo. Marchetti sintió las miradas clavándose en él. 300 personas cuestionando su juicio. Cámaras capturando su incomodidad. El muchacho ciego lo estaba haciendo quedar como un tonto sin siquiera intentarlo. «Probemos los demás platos», dijo abruptamente alejándose de la estación 7. Los otros concursantes recibieron evaluaciones mixtas. Luciana fue elogiada por su creatividad. Rodrigo criticado por su falta de técnica. Valentina pasó sin pena ni gloria. Pero el momento que todos esperaban llegó cuando Daniela tomó el micrófono para el veredicto final. «Jueces, después de 3 desafíos intensos, es momento de decidir. ¿Quién merece la beca completa a la Academia Internacional de Gastronomía de París?» Elena Vidal habló primero. «Para mí, la decisión es clara. Tomás Figueroa ha demostrado no solo habilidad técnica excepcional, sino algo más raro, conexión emocional con la comida. Cada plato que preparó contaba una historia. Cada bocado tenía alma». Marco Ibarra asintió. «Concuerdo. He visto muchos concursantes talentosos, pero Tomás tiene algo especial, una intuición que no se enseña en ninguna academia». Todos miraron a Marchetti. El chef permanecía en silencio con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. «Chef Marchetti», presionó Daniela. Su voto, segundos eternos pasaron. Finalmente, Marchetti habló. «No puedo votar por él». Gasps en el público, murmullos indignados. «El muchacho tiene talento, lo admito», continuó. «Pero la cocina profesional requiere más que talento. Requiere formación, disciplina. Y sí, requiere visión. Enviarlo a París sería prepararlo para el fracaso». «Eso es absurdo», interrumpió Elena. «Acaba de superar a todos los demás concursantes precisamente sin visión». «En un concurso de televisión», replicó Marchetti. «Esto no es el mundo real. En un restaurante profesional, con presión real, con clientes reales, sería un desastre». «¿Y usted cómo lo sabe?», preguntó Tomás. El estudio quedó en silencio. El muchacho había hablado por primera vez desde que comenzó la deliberación. Su voz era calmada pero firme.
¿Alguna vez trabajó con un chef ciego, señor Marchetti? ¿Conoció a alguno que fracasara por su condición? Marchetti no respondió. Mi abuela era ciega, continuó Tomás. Cocinó profesionalmente durante 40 años. Alimentó a miles de personas. Nunca tuvo un restaurante con estrellas, pero nunca fracasó tampoco. Tu abuela cocinaba comida casera, dijo Marchetti con desprecio. No es lo mismo. ¿Por qué no? ¿Porque no era cara? ¿Porque no la comían ricos? El público contuvo el aliento. La comida es comida, señor. El hambre no distingue clases sociales, y el amor que se pone en un plato no depende del precio que se cobre por él. Marchetti se puso de pie bruscamente. Su silla cayó hacia atrás con estrépito. No voy a recibir lecciones de un niño que no sabe nada del mundo real. Sé más de lo que usted cree, respondió Tomás. Sé que el miedo huele a leche cortada, y usted, chef, ha olido así desde que probó mi mole. El silencio que siguió fue absoluto. Marchetti se había quedado paralizado. Su rostro, normalmente impenetrable, mostraba algo que nadie había visto antes. Vulnerabilidad. ¿Qué dijiste?, susurró. Que mi mole le recordó algo, dijo Tomás. Algo que lleva mucho tiempo intentando olvidar. Las cámaras captaban cada matiz. El público observaba hipnotizado. Y en algún lugar profundo de sus recuerdos, Reinaldo Marchetti sintió que una puerta que había mantenido cerrada durante décadas comenzaba a abrirse. El estudio se había transformado en un tribunal silencioso. 300 personas conteniendo la respiración. Cámaras inmóviles. El tiempo suspendido. Marchetti permanecía de pie, con el rostro descompuesto, mirando a Tomás, como si el muchacho hubiera pronunciado un hechizo prohibido. «No sabes de qué hablas», murmuró el chef. «Tal vez no», respondió Tomás. «Pero mi nariz nunca miente, y cuando probó mi mole, algo cambió en usted. Su respiración, su olor, como si hubiera visto un fantasma». Elena Vidal y Marco Ibarra intercambiaron miradas confundidas. El público susurraba. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos sentían que presenciaban algo importante. Marchetti cerró los ojos y por primera vez en 30 años permitió que el recuerdo lo alcanzara. Tenía 8 años, vivía en un pueblo pequeño en las montañas. Su madre había muerto cuando él nació, y su padre trabajaba en las minas de cobre, ausente semanas enteras. Quien lo crió fue su abuela, Esperanza, una mujer pequeña, de manos callosas y sonrisa fácil, ciega desde los 40 años por una enfermedad que ningún doctor del pueblo supo tratar. Pero su ceguera nunca la detuvo. Cocinaba, limpiaba, cuidaba el huerto, hacía todo lo que las mujeres videntes hacían, solo que con las manos en lugar de los ojos. Y su mole negro era legendario. La gente venía de pueblos vecinos solo para probarlo. Decían que tenía poderes mágicos, que curaba el mal de amores, que reconciliaba enemigos, que hacía llorar a los hombres más duros. El pequeño Reinaldo crecía a su lado, observándola cocinar, memorizando cada movimiento, cada aroma, cada secreto. «La cocina no se ve, mi niño», le decía ella mientras revolvía la olla de barro. «La cocina se siente». Fueron los años más felices de su vida, pero terminaron abruptamente. Cuando Reinaldo cumplió 12, su padre regresó de las minas con una nueva esposa. Una mujer de ciudad que miraba a Esperanza con desprecio mal disimulado. «No podemos tener una ciega criando al niño», le dijo al padre. «Es vergonzoso, la gente habla». 3 semanas después, Esperanza fue enviada a un asilo en la capital. Reinaldo lloró, suplicó, prometió portarse bien. Nada funcionó.
La última imagen que tuvo de su abuela fue su figura pequeña subiendo a un autobús con una maleta de cartón, sin derramar una sola lágrima. Murió 6 meses después, sola, olvidada. Reinaldo nunca la perdonó, a su padre, a su madrastra, al mundo que trataba a los ciegos como estorbos, pero sobre todo nunca se perdonó a sí mismo por no haber sido suficiente para protegerla. Canalizó ese dolor en ambición, estudió cocina con ferocidad, escaló cada peldaño del mundo gastronómico con determinación brutal. Se convirtió en el chef más famoso del país, ganó estrellas, premios, reconocimientos, pero nunca volvió a hacer mole negro. Ni siquiera podía olerlo sin que el nudo en su garganta amenazara con ahogarlo. Hasta hoy. Hasta que un muchacho ciego de 14 años lo obligó a probar exactamente el mismo sabor que llevaba décadas evitando. Chef Marchetti. La voz de Tomás lo arrancó del recuerdo. Abrió los ojos. El estudio seguía ahí. Las cámaras, el público, los jueces, todo igual, todo diferente. ¿Quién te enseñó esa receta?, preguntó Marchetti con voz ronca. Mi abuela, Soledad Figueroa. El nombre golpeó a Marchetti como un rayo. ¿Figueroa? Era su apellido de soltera. Se casó con mi abuelo, Antonio, pero él murió antes de que yo naciera. Marchetti sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿De dónde era tu abuela? De un pueblo en las montañas, San Cristóbal de las Nieves, el mismo pueblo donde Reinaldo había crecido, el mismo pueblo donde Esperanza hacía su mole legendario. ¿Cómo se llamaba su madre?, preguntó Marchetti, aunque ya conocía la respuesta. Esperanza, dijo Tomás. Se llamaba Esperanza. El mundo se detuvo. Marchetti se dejó caer en su silla, con el rostro enterrado en las manos. «Dios mío», susurró. «Dios mío». El público no entendía, los jueces no entendían. Solo Tomás permanecía quieto, sintiendo el terremoto emocional que sacudía al hombre que había intentado destruirlo. «Esperanza era mi abuela», dijo Marchetti finalmente, levantando el rostro empapado de lágrimas. «La mujer que me crió. La mujer que me enseñó a cocinar». Silencio absoluto. Soledad era su hija. Tu abuela era mi tía. El aire abandonó el estudio. Eso significa, comenzó Daniela. Que somos familia, completó Tomás. Usted y yo. Y en ese momento, frente a 300 personas y cámaras de televisión nacional, el chef más arrogante del país comenzó a llorar como no había llorado en 40 años. Las lágrimas de Marchetti cayeron sobre la mesa del jurado como gotas de verdad destilada. El hombre que había construido una fortaleza de arrogancia durante 3 décadas se desmoronaba frente a millones de espectadores. El productor Bermúdez hacía señas frenéticas desde detrás de las cámaras. Esto no estaba en el guión. Esto era mejor que cualquier guión. Los ratings debían estar rompiendo récords. Necesito... Marchetti se levantó tambaleándose. Necesito hablar con él. A solas. Daniela miró a los productores buscando instrucciones. Bermúdez asintió vigorosamente. Drama privado significaba revelaciones públicas después. Tomaremos un receso de 10 minutos, anunció Daniela. Permanezcan en sus asientos. Marchetti caminó hacia la estación 7. Sus pasos, que horas antes resonaban como tambores de guerra, ahora sonaban frágiles, rotos. Se detuvo frente a Tomás. «Ven conmigo». No era una orden, era una súplica. Tomás asintió. Siguió al chef hacia un pasillo lateral, lejos de las cámaras, lejos del público. Una puerta se abrió y se cerró. El silencio los envolvió. «¿Sabías?», preguntó Marchetti. «¿Sabías quién era yo cuando entraste a este concurso?» «No. Mi madre inscribió el video. Yo solo quería cocinar». «¿Y la receta?»,
¿El mole de esperanza? Mi abuela Soledad me lo enseñó. Decía que era la receta de su madre, que murió antes de que ella naciera. Marchetti se apoyó contra la pared. El peso de 40 años lo aplastaba. Esperanza no murió cuando Soledad nació, dijo con voz quebrada. Murió en un asilo, sola, abandonada. Yo tenía 12 años. Fue mi culpa. ¿Su culpa? Mi padre se volvió a casar. Su nueva esposa no quería una ciega en la casa. Dijeron que era vergonzoso. Se la llevaron. Las palabras salían como veneno que finalmente encontraba escape. Yo no hice nada. No luché, no grité. Solo la vi subir a ese autobús y desaparecer. Nunca la volví a ver. Tomás guardó silencio. Escuchaba no solo las palabras, sino el dolor detrás de ellas. Un dolor que reconocía. Me convertí en esto, continuó Marchetti, señalándose con desprecio, para demostrar que valía algo, que no era el niño pobre del pueblo que dejó morir a su abuela. Gané estrellas, fama, dinero, pero cada vez que olía mole negro, quería vomitar. Porque me recordaba lo que perdí, lo que permití que me quitaran. Y hoy probé el mole y fue como si Esperanza estuviera aquí. El mismo sabor, exactamente igual, 40 años después. Marchetti levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos encontraron el rostro de Tomás. Tu abuela Soledad, ¿era feliz? Era la persona más feliz que conocí, respondió Tomás. A pesar de todo, a pesar de la ceguera, de la pobreza, de la dureza de la vida, siempre sonreía. ¿Y su madre? ¿Alguna vez habló de Esperanza? Todos los días. Decía que nunca la conoció en persona, pero que la sentía cada vez que cocinaba, que la receta del mole era su forma de mantenerla viva. Marchetti dejó escapar un sollozo. Yo abandoné todo eso. Renuncié a mis raíces, a mi historia, a mi familia. Me avergoncé de dónde venía y terminé odiando a gente como tú, gente ciega, gente pobre, porque me recordaban lo que yo había sido, lo que había traicionado. Usted no me odia, dijo Tomás. Odia lo que ve en mí, el reflejo de lo que pudo haber sido si no hubiera huido. El silencio se extendió entre ellos, denso, pero ya no hostil. Algo había cambiado. Te traté horrible, dijo Marchetti, frente a todos. Intenté humillarte, destruirte. Lo sé. ¿Y no estás furioso? Tomás consideró la pregunta. Mi abuela decía que la furia es como tomar veneno, esperando que el otro muera. No tengo tiempo para eso. Marchetti lo miró. Realmente lo miró, quizás por primera vez. No vio a un niño ciego, no vio a un concursante pobre, no vio una amenaza ni un estorbo. Vio a un muchacho extraordinario que había heredado no solo una receta, sino algo más profundo. La misma gracia que Esperanza tenía, la misma fortaleza silenciosa, la misma capacidad de ver sin ojos. Perdóname, susurró Marchetti. Por favor. No soy yo quien debe perdonarlo, respondió Tomás. Es usted mismo. La puerta del pasillo se abrió. Una asistente asomó la cabeza. Chef, lo necesitan en el estudio. Es hora del veredicto final. Marchetti se enderezó. Se limpió el rostro con el dorso de la mano. Respiró hondo. Vamos, dijo. Hay algo que debo hacer. Y por primera vez caminó junto a Tomás. No detrás de él, no contra él, junto a él. El estudio vibraba con tensión contenida cuando Marchetti y Tomás regresaron. El público los observaba con curiosidad voraz. Las cámaras los seguían como depredadores siguiendo presas. Daniela Estrada intentaba mantener la compostura profesional, pero incluso ella parecía afectada por lo que había presenciado. Bienvenidos de vuelta. Es momento del veredicto final. Marchetti caminó hacia su lugar en la mesa del jurado, pero no se sentó.
Permaneció de pie, mirando al público, a las cámaras, a los otros concursantes. Antes del veredicto, dijo tomando el micrófono, necesito decir algo. El productor Bermúdez hizo señas de que continuara. Esto era oro puro. He sido chef durante 30 años. He cocinado para presidentes, para reyes, para las personas más poderosas del mundo. He ganado premios que la mayoría ni siquiera puede pronunciar. Hizo una pausa. Y esta noche, un muchacho de 14 años me enseñó más sobre cocina que todas esas décadas juntas. Murmullo en el público. Lo traté con crueldad. Intenté humillarlo frente a todos ustedes. Me burlé de su ceguera, de su origen, de su familia. Y él respondió con dignidad, con talento, con verdad. Marchetti giró hacia Tomás. Lo que no sabía, lo que ninguno de ustedes sabía, es que Tomás Figueroa es mi familia. Su bisabuela, Esperanza, fue la mujer que me crió. La mujer que me enseñó todo lo que sé sobre comida de verdad. La mujer que abandoné por vergüenza hace 40 años. Gasps en el público. Periodistas tomando notas frenéticas. Redes sociales estallando. La receta de mole que Tomás preparó hoy es exactamente la misma que mi abuela hacía en nuestro pueblo de montaña. El mismo sabor, la misma alma. Pasó de Esperanza a su hija Soledad y de Soledad a Tomás. Una herencia de amor que sobrevivió generaciones, pobreza, ceguera y mi propia traición. Marchetti se detuvo. Sus ojos brillaban. He pasado mi vida construyendo una imagen, el chef intocable, el genio culinario, el hombre que no necesita a nadie, pero todo era mentira. Era solo un niño asustado que nunca superó haber perdido a la persona que más amaba. Se giró hacia Elena Vidal y Marco Ibarra. Mi voto para la beca es Tomás Figueroa. No porque sea mi familia, sino porque es el mejor cocinero que he visto en décadas, porque tiene algo que no se puede enseñar en ninguna academia, algo que yo perdí hace mucho tiempo y que esta noche, gracias a él, finalmente recuperé. Elena Vidal asintió lentamente. Mi voto también es para Tomás. Marco Ibarra sonrió. Unánime entonces, Tomás Figueroa gana la beca completa. El público estalló. No en aplausos controlados, sino en una ovación que sacudió las paredes del estudio. Gente de pie, lágrimas, gritos de alegría. En las gradas, Carmen Figueroa lloraba sin control. Una mujer a su lado la abrazaba, una desconocida compartiendo un momento de triunfo ajeno como si fuera propio. Luciana, desde la estación 4, aplaudía con los ojos húmedos. Los otros concursantes, incluso Rodrigo y Valentina, se habían unido a la ovación. Tomás permanecía inmóvil en su estación. El ruido lo envolvía como una ola cálida. Olía sal de lágrimas, perfumes mezclados, el sudor de cuerpos emocionados. Escuchaba su nombre repetido una y otra vez. Pero sobre todo, sentía algo que no había sentido desde la muerte de Soledad. Paz. Daniela Estrada se acercó con el micrófono. Tomás Figueroa, acabas de ganar la beca completa a la Academia Internacional de Gastronomía de París. ¿Qué tienes que decir? Tomás tardó un momento en responder. Esto no es solo mío, dijo finalmente. Es de mi abuela Soledad, que me enseñó a ver con las manos. Es de mi madre Carmen, que trabajó toda su vida para que yo tuviera una oportunidad. Y es de Esperanza, una mujer que nunca conocí, pero que vive en cada plato que cocino. Se giró hacia donde sentía la presencia de Marchetti. Y es suyo también, chef, porque a pesar de todo, usted guardó algo de esperanza dentro de sí. Y esta noche, finalmente, lo dejó salir. El aplauso volvió a estallar. Y en medio de ese océano de sonido, dos personas separadas por generaciones, por rencores, por secretos familiares, finalmente encontraron el camino de regreso. No a través de palabras,
A través de la comida, como siempre debió ser. El estudio se vació lentamente. El público se dispersaba, comentando lo que habían presenciado. Los técnicos desmontaban equipos. Los otros concursantes se despedían con mezclas de decepción y alivio. Tomás esperaba en su estación, ordenando mentalmente todo lo que había ocurrido. Las horas de tensión, las humillaciones, las revelaciones. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente vibraba con una energía extraña. Pasos acercándose. El aroma inconfundible de la colonia de Marchetti, pero diferente ahora, más suave. Como si el hombre mismo se hubiera transformado. «Tu madre está afuera», dijo el chef. «Quiere verte. Pero antes, ¿podemos hablar una vez más?» Tomás asintió. Caminaron hacia la cocina vacía detrás del escenario. Ollas limpias, superficies brillantes, el eco de sus pasos en el espacio silencioso. «Hay algo que no te conté», dijo Marchetti. «Sobre Esperanza». Tomás escuchó atentamente. «Cuando la enviaron al asilo yo tenía 12 años, pero logré escribirle una carta antes de que se fuera. Le prometí que algún día la buscaría, que la llevaría de vuelta a casa». Su voz se quebró. «Nunca lo hice. La carta la escribí, pero nunca envié otra. Nunca fui a buscarla. Dejé que muriera sola porque tenía vergüenza de mi origen. Porque quería ser alguien importante, no el nieto de una ciega del pueblo». «¿Y la carta?», preguntó Tomás. «La guardé todos estos años, como recordatorio de mi cobardía». Marchetti sacó algo de su bolsillo, papel amarillento, doblado 1000 veces. «Quiero que la tengas tú». Tomás extendió la mano. Sintió el papel antiguo, frágil, cargado de décadas de culpa. «¿Por qué?». «Porque tú cumpliste la promesa que yo rompí. Mantuviste viva a Esperanza a través de su cocina. La honraste cada vez que usaste esa cuchara de madera. Eres todo lo que yo debía haber sido y no fui». Tomás guardó silencio, procesando el peso de esas palabras. «Mi abuela Soledad nunca habló mal de su familia», dijo finalmente. «Decía que cada quien carga sus propias piedras y que juzgar las piedras ajenas es no tener suficientes propias». Suena como algo que diría Esperanza. Supongo que las ciegas de nuestra familia son más sabias que los que podemos ver. Una risa escapó de Marchetti, genuina, liberadora. «Supongo que sí». Permanecieron en silencio un momento, 2 extraños que resultaron ser familia, 2 enemigos que resultaron ser espejos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Tomás. «No lo sé», admitió Marchetti. 30 años construyendo una persona que resultó ser una mentira. Supongo que tendré que empezar de nuevo». «No de nuevo, diferente. Nunca es de nuevo». «¿Eso también lo decía tu abuela?». «No, eso lo digo yo». Marchetti sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Tomás había percibido de él en toda la noche. «Eres extraordinario, ¿lo sabes? Soy solo alguien que aprendió a cocinar en la oscuridad. Nada extraordinario en eso. Todo extraordinario en eso». Marchetti hizo una pausa. «Quiero ayudarte, no como caridad, como familia». «¿Ayudarme cómo?». «La beca a París es solo el comienzo. Vas a necesitar adaptaciones, apoyo, alguien que entienda tu forma de trabajar. Quiero ser ese alguien, si me lo permites». Tomás consideró la oferta. El hombre que horas antes había intentado destruirlo, ahora ofrecía convertirse en su aliado. «Mi madre tendrá que aprobar», dijo. «Por supuesto. Y si ella dice que no, lo entenderé. He hecho mucho daño. Tomará tiempo ganar confianza». «Tomará más que tiempo», respondió Tomás. «Tomará cocinar juntos. Eso es lo que une a nuestra familia. Siempre ha sido». Marchetti asintió, aunque Tomás no podía verlo. «Entonces cocinemos». La puerta de la cocina se abrió. Pasos apresurados, familiares. El aroma de jabón barato y lágrimas secas. «Tomás»,
Carmen Figueroa cruzó el espacio y envolvió a su hijo en un abrazo que contenía 14 años de sacrificios, de noches sin dormir, de esperanzas susurradas en la oscuridad. «Lo lograste, mi amor. Lo lograste». Tomás la abrazó de vuelta, sintiendo los huesos frágiles de su madre, el temblor de su cuerpo, la humedad de sus lágrimas contra su cuello. «Lo logramos, mamá. Juntos». Sobre el hombro de Carmen, Marchetti observaba la escena. Un extraño en una reunión familiar que él mismo había intentado sabotear. Pero Carmen se separó de su hijo y lo miró. Por un momento largo se estudiaron mutuamente. La empleada doméstica y el chef famoso. Dos mundos que nunca debieron cruzarse, pero que la vida había entrelazado de formas imposibles. «Usted es el nieto de Esperanza», dijo Carmen finalmente. «Sí. Mi suegra hablaba de usted, del niño que prometió buscarla y nunca llegó». Marchetti bajó la mirada. «No vengo a excusarme, solo a pedir una oportunidad». Carmen lo estudió un momento más. «Las oportunidades se ganan, señor, no se piden». Y con eso tomó la mano de su hijo y caminaron hacia la salida. Marchetti los vio alejarse. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en 40 años estaba dispuesto a recorrerlo. 6 meses después, París brillaba bajo el sol de primavera. Tomás caminaba por los pasillos de la Academia Internacional de Gastronomía con la misma certeza con la que navegaba cualquier espacio. 23 pasos hasta el aula principal, giro a la izquierda, 15 más hasta su estación asignada. Sus compañeros ya no lo miraban con curiosidad ni con lástima. Después de 6 meses de verlo superar cada desafío, cada técnica, cada prueba diseñada para videntes, habían aprendido algo que el mundo entero estaba comenzando a entender. La ceguera no era una limitación, era simplemente otra forma de ver. Las noticias de aquella noche en el concurso habían dado la vuelta al mundo. El video del enfrentamiento entre Marchetti y Tomás acumulaba más de 80 millones de vistas. Documentalistas habían solicitado derechos para contar la historia. Editoriales peleaban por publicar sus memorias. Pero Tomás había rechazado casi todo. No estaba interesado en la fama. Estaba interesado en cocinar. Su madre Carmen ahora vivía en un pequeño apartamento en el barrio latino de París, financiado por una fundación que Marchetti había creado en nombre de Esperanza. Por primera vez en su vida, no tenía que limpiar casas ajenas para sobrevivir. Podía dedicarse a lo que siempre había soñado, cuidar de su hijo sin sacrificar su propia dignidad. Y Marchetti, Reinaldo Marchetti, había renunciado a 2 de sus restaurantes. Había donado la mayoría de sus premios a organizaciones que apoyaban a personas con discapacidades. Había comenzado un programa gratuito de cocina para jóvenes de bajos recursos en su pueblo natal de San Cristóbal de las Nieves. La transformación no había sido fácil. Los tabloides lo acusaban de oportunismo. Antiguos aliados lo llamaban traidor de su clase. Pero Marchetti había descubierto que la opinión de extraños importaba mucho menos que la paz de una conciencia limpia. Cada domingo volaba a París. Pasaba el día en el apartamento de Carmen, cocinando con Tomás, aprendiendo recetas que llevaban generaciones en la familia. Mole negro, por supuesto, pero también pozole, tamales, enchiladas de la abuela. Platos humildes que contenían más sabiduría que todos los menús degustación de sus restaurantes con estrellas. Ese domingo era especial. Tomás había preparado algo para ellos. Un plato nuevo, creación suya, que combinaba técnicas francesas con sabores mexicanos. Fusión lo llamaban en la academia. Él prefería llamarlo conversación. Carmen y Marchetti se sentaron a la pequeña mesa del apartamento. El aroma llenaba el espacio con promesas. «¿Qué es?», preguntó Carmen.
Mole deconstruido con reducción de vino tinto y espuma de chocolate amargo, respondió Tomás, sirviendo los platos con precisión milimétrica. Esperanza encontrándose con París. Marchetti probó el primer bocado. Cerró los ojos. El sabor lo transportó instantáneamente a la cocina de su infancia, a las manos arrugadas de su abuela, a un tiempo antes de que el miedo lo transformara en alguien que no reconocía, pero también lo llevó a algún lugar nuevo, a un futuro donde el pasado ya no era una carga, sino un fundamento. «Es perfecto», susurró. Carmen asintió, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Soledad estaría orgullosa», dijo, «y Esperanza también». Tomás sonrió. No necesitaba ver los rostros para saber lo que sentían. Podía escucharlo en sus respiraciones, olerlo en el aire, sentirlo en el silencio cargado de emoción. Después de la comida, salieron a caminar por las calles de París. Tomás, entre su madre y Marchetti, la cuchara de madera de su abuela guardada en el bolsillo de su chaqueta como siempre, pasaron frente a la Torre Eiffel. Carmen la describía con palabras torpes, pero llenas de asombro. Marchetti añadía detalles históricos que había aprendido en algún libro olvidado. Tomás escuchaba construyendo la imagen en su mente con sonidos, olores, sensaciones. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo de pronto. «¿Qué?», preguntaron Carmen y Marchetti al unísono. «Que vine a París a aprender a cocinar. Pero lo más importante que aprendí no tiene nada que ver con comida». «¿Y qué es?». Tomás se detuvo. El viento primaveral acariciaba su rostro. «Que la familia no es solo sangre, es a quien eliges alimentar y a quien dejas que te alimente a ti». Carmen apretó su mano derecha. Marchetti, su izquierda, y en ese momento, parado en una ciudad que nunca podría ver, pero que sentía en cada poro de su piel, Tomás Figueroa entendió algo que su abuela Soledad siempre había sabido: que los ojos son solo una ventana, que hay muchas formas de ver, y que el amor, como el buen mole, necesita tiempo, paciencia y la disposición de mezclar ingredientes que nadie más se atrevería a combinar. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campana, porque en nuestra próxima historia, un niño que nunca pisó una escuela dejó en ridículo a un profesor de idiomas, escribiendo en 9 lenguas que él ni siquiera sabía que existían. No te la pierdas.